¿sí? Porque tengo que irme a mi casa para reanudar la sesión de ahí, porque estoy en la oficina y no sé qué inconveniente tengo, así que, bueno, cosas que nos pasan a todos. ¿Vieron que se nos corta la luz, se nos cortan las conexiones? Bueno, problemas de las realidades virtuales. Imagino que todos ustedes están ansiosos esperando las notas de los exámenes, ¿es así? Sí, profe. Bueno, me acaba de avisar el doctor Milone que antes de que termine la hora de hoy ya van a estar subidas las notas al aula virtual. Así que, bueno, o sea que antes de las 22 ya van a tener las notas. ¿Sí? Me mandó un mensaje hace 10 minutos para decirme esto. Así que, bueno, con esto la lógica ansiedad queda un poco calmada. ¿O no? ¿O no? Bueno. Hoy tenemos que hablar de sucesiones intestadas, ¿es así? La clase de hoy es sucesión ab intestato, órdenes hereditarios. Confírmenlo ustedes, por favor. ¿Sí? Según los trabajos, sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar de sucesión ab intestato y órdenes hereditarios. A ver, en primer lugar, ¿cuándo, en qué situaciones es imperativa la sucesión ab intestato? ¿Cuándo la sucesión es ab intestato y no es testamentaria? Y cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento, o habiendo testamento, ¿qué sucede? No se comprenden todos los bienes. O habiendo testamento, no se comprenden todos los bienes, o habiendo testamento, ¿qué clase de herederos existen? Forzosos. Forzosos, exactamente, porque aunque haya testamento y el testamento comprenda la totalidad de los bienes, si hay herederos forzosos, el llamamiento legitimario de estos herederos puede más que la voluntad del causante expresada en un testamento válido. Entonces ahí nos vamos a encontrar sí o sí con una sucesión ab intestato y obviamente no hay inconveniente en que una persona fallezca en parte testada y en parte intestada, ¿sí? No son incompatibles. Algunas características de la sucesión ab intestato. En la sucesión ab intestato, la sucesión se difiere por órdenes, es decir, los bienes se distribuyen de acuerdo a lo que se llaman órdenes hereditarios. ¿Qué son los órdenes hereditarios? Los órdenes hereditarios son el agrupamiento de los parientes del causante de acuerdo a las reglas del derecho de familia. Ustedes, seguramente muchos o todos han cursado derecho de familia, saben que existe la línea recta es descendente y ascendente. La línea recta descendente es la que comprende el orden de los descendientes. En los descendientes encontramos, partiendo desde el causante, a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos, quintonietos y así hasta el infinito, hasta el centro de la Tierra. Partiendo del causante con la línea recta ascendente tenemos a los padres, padre y madre, abuelos, paternos y maternos, bisabuelos, tatarabuelos y ya más es casi físicamente o biológicamente imposible. Entonces ya ahí tenemos en la línea recta dos órdenes hereditarios. El orden hereditario de los descendientes y el orden hereditario de los ascendientes. Luego tenemos como tercer orden hereditario al cónyuge, el cónyuge supérstite, y por último los colaterales. En los colaterales se da una situación que no se da en la línea recta. En la línea recta se puede ir hacia abajo y hacia arriba sin término. Sin término. En cambio, en los colaterales existe una limitación, y esa limitación es el cuarto grado de parentesco. Hay tres líneas colaterales. La primera línea colateral es la que nace de los hermanos y los hijos de hermanos. La segunda línea colateral
es la de los tíos y primos, y el tercer pariente colateral es el tío abuelo. Esas son las 3 líneas colaterales con la limitación hasta el 4º grado de parentesco. La forma más sencilla de hacer esto es pónganse ustedes en cada uno como centro, como si fueran el causante, y a partir de ahí empiezan a dibujar su familia, y ahí van a identificar claramente hermanos, sobrinos, primos, tíos, tíos abuelos. Es la forma más sencilla de diagramar todo esto. Bien, entonces, la primera característica de la sucesión ab intestato es que la sucesión se difiere por órdenes. Segunda característica de la sucesión ab intestato: los órdenes hereditarios son excluyentes entre sí. ¿Qué significa que los órdenes hereditarios son excluyentes entre sí? Significa que ante la presencia de un orden hereditario, hay otros órdenes hereditarios que son privados de vocación sucesoria. Ejemplo, el orden hereditario de los descendientes priva de vocación sucesoria a los ascendientes y priva de vocación sucesoria a los colaterales. O sea, cuando hay un hijo del causante, este hijo del causante hace que los padres no hereden y que los hermanos del causante no hereden. ¿Por qué? Porque el orden hereditario de los descendientes tiene primacía. Respecto del cónyuge, se da una situación curiosa, que ustedes la van a ver bien en la clase dedicada a sucesión del cónyuge. En la sucesión del cónyuge, lo que sucede es que hay que atender al origen de los bienes acerca de si son bienes propios o gananciales. ¿Por qué? Porque los descendientes excluyen al cónyuge supérstite en los gananciales que corresponden al cónyuge fallecido. Entonces, los descendientes del causante excluyen al cónyuge supérstite en los gananciales del cónyuge fallecido. Pero, por el contrario, concurren con el cónyuge supérstite en los bienes propios. Esto lo vamos a ver después un poquito con más detalle. Así como los descendientes excluyen siempre a los ascendientes, siempre a los colaterales y a veces al cónyuge supérstite, los ascendientes, que es el segundo orden hereditario, los ascendientes excluyen a los colaterales y concurren con el cónyuge supérstite siempre. Los ascendientes excluyen a los colaterales y concurren siempre con el cónyuge supérstite. El tercer orden hereditario, el del cónyuge supérstite, excluye a los colaterales. Por último, cuando no hay ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge supérstite, ahí nace con vocación sucesoria el cuarto orden hereditario, que es el de los colaterales. Los colaterales son, entonces, como les dije, los hermanos, los sobrinos nietos, los tíos, los primos y el primo abuelo. Esos son los colaterales. Entonces, primera característica de la sucesión ab intestato: la sucesión se difiere por órdenes. Segunda característica: los órdenes hereditarios son excluyentes entre sí. Tercer característica: dentro de cada orden hereditario, el pariente de grado más cercano excluye al pariente de grado más lejano. Ejemplo: si una persona fallece y le sobreviven su hijo, su nieto y su bisnieto, todos son descendientes, ¿quién hereda? El hijo. El hijo. ¿Por qué hereda el hijo y no el nieto del causante? Porque el hijo está de grado más próximo.
al causante. Perfecto. Muy bien, y ya que estás contestando, te pregunto, el hijo respecto al causante, ¿en qué grado de parentesco está? En primer grado. ¿Y el nieto? Segundo. ¿Y el bisnieto? Tercero. ¿Y el tataranieto? ¿Será que están en primer grado? Cuarto. En orden. Cuarto. ¿Y el chosno? Hasta ahí llega. Quinto. No, Quinto. porque en línea de ascendientes o descendientes no tiene límite. Exacto. El chosno está en quinto grado. Y después viene una pregunta sencilla, porque si yo dijera el sexto nieto, obviamente va a estar en el sexto. Bueno, obviamente. Bien, esta pregunta es fácil. Ahora, yo les digo que habiendo fallecido una persona, se encuentra vivo su tataranieto y el padre del causante. ¿Quién hereda? El tataranieto. Nieto, No, sí. el padre. No, el padre. No, el tataranieto. El tataranieto por Sí, el más tataranieto. próximo. El padre es el más próximo. Es el padre porque Los es descendientes se excluyen a los ascendientes. No, por representación para mí es el tataranieto. Bien, fíjense ustedes cómo yo hice una pregunta y tengo gente que responde de una manera y gente que responde de otra. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es, creo que la que comentó alguien que no logré identificar, que es que si bien el padre está en primer grado de parentesco respecto del causante y el tataranieto está en cuarto grado, es decir, está más lejano el tataranieto que el padre, dijimos recién que los órdenes hereditarios son excluyentes y que el orden hereditario de los descendientes excluye a los ascendientes. Entonces, ¿cuál es la regla, la tercera característica de la sucesión ad intestato? Dentro de cada orden hereditario, el pariente de grado más cercano excluye al más lejano. Por eso, en la primera pregunta que les hice era, falleció el causante, quedó el hijo, el nieto y el bisnieto. ¿Quién hereda? El hijo. Pero si fallece una persona y queda el tataranieto y el padre, a mí no me importa que el padre está en primer grado. El que va a heredar es el tataranieto, porque el orden de los descendientes excluye al orden hereditario de los ascendientes. ¿Sí? Otra pregunta podría ser, una persona fallece y queda vivo. Su padre y su abuelo materno. Padre y abuelo materno. ¿Quién hereda? Los En este dos. caso, El padre. El padre, porque dentro de cada orden hereditario, el pariente de grado más cercano excluye al más remoto. El padre está en primer grado y el abuelo materno está en segundo grado. ¿Sí? Supongamos, sigamos con estas preguntitas, ¿no? Supongamos que fallece una persona y queda su tataranieto, que está en cuarto grado, y su hermano, que está en segundo grado. ¿Quién hereda? El tataranieto. El tataranieto, ¿no? Tataranieto, porque el orden hereditario de los descendientes excluye al orden hereditario de los colaterales. Primera regla de dato, los órdenes hereditarios son excluyentes entre sí. ¿Sí? Claro, o sea, perdón, profe, entonces no importa qué tan lejano o cercano sea el grado, sino si es descendiente o ascendiente. O sea, eso se determina. Exactamente, al menos para excluir a los colaterales. Gracias. ¿Sí? Ahora bien, existe una excepción a esta regla general de que dentro de cada orden hereditario el pariente de grado más cercano excluye al pariente de grado más lejano. Esa excepción se llama derecho de representación.
y tienen toda una clase dedicada al derecho de representación, pero yo se los voy a explicar ahora muy sencillo. Supongamos que fallece una persona, y esa persona tuvo 2 hijos, pero al momento de fallecer esta persona, uno de esos hijos estaba muerto, es decir, hay un hijo prefallecido al causante. Ese hijo prefallecido al causante tuvo a su vez un hijo. Entonces, cuando fallece nuestro causante, ¿quiénes le sobreviven? Un hijo vivo y un nieto, que es hijo del hijo prefallecido. ¿Se entiende? Dibújenlo si quieren. Pongan causante, le queda un hijo vivo y un nieto que es hijo de un hijo prefallecido al causante. Si nosotros aplicamos el principio de que el pariente de grado más cercano excluye al pariente de grado más remoto, el hijo vivo del causante es el que tiene que quedarse con toda la herencia. Pero esto sería injusto para el nieto del causante, que es hijo de un hijo prefallecido, porque el prefallecimiento de su padre le impide participar en la sucesión del abuelo. Entonces, para solucionar esa injusticia, es que se inventó el llamado derecho de representación, en la cual este nieto del causante ocupa el lugar que tenía su padre prefallecido al causante y concurre a la sucesión con su tío, que es el hijo vivo del causante. ¿Se entendió? Sí, doctor, una Sí, sí. pregunta, Sí, pregunte. que quizá me estoy poniendo contra la pared. ¿Es parecido a lo que pasa con la indignidad? El derecho de representación funciona en la premorencia, en la renuncia a la herencia. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el descendiente representaba al renunciante? Y como bien dice la compañera, en la indignidad. El descendiente del indigno, muy bien recordado, ocupa el lugar del indigno en la sucesión del causante por derecho de representación. Ustedes ya vieron 2 situaciones donde se aplicaba el derecho de representación. Esta es la tercera, que es la premorencia. Es la premorencia. Así como en la línea recta descendente no hay final, puede haber derechos de representaciones infinitos. Así podría suceder que fallecido el causante, le sobrevive un hijo, y le sobrevive un tataranieto, hijo de un bisnieto, nieto de un nieto, y bisnieto de un hijo del causante, todos prefallecidos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el tataranieto del causante va a concurrir a la sucesión de su tatarabuelo con el único hijo vivo que tiene. Lo importante es que todos los grados intermedios entre el causante y este tataranieto hayan prefallecido al causante, ¿sí? Para que funcione el derecho de representación. El derecho de representación solamente funciona en 2 órdenes sucesorios. En el orden hereditario de los descendientes. Ojo que en los ascendientes no funciona el derecho de representación. No funciona el derecho de representación en ascendientes, solamente en descendientes. Y también funciona en el orden hereditario de los colaterales, pero ojo, solamente en el orden hereditario de los colaterales en lo que es
para los hijos de los hermanos. Ejemplo. Fallece una persona. Esta persona no tenía ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge. Al momento del fallecimiento de esta persona, le sobrevive su hermano y su sobrino, hijo de un hermano prefallecido. ¿Sí? Fallece Juancito, le sobrevive un hermano, Pedrito, y además había un tercer hermano, que era Osvaldito, pero este hermano Osvaldito prefalleció a Juancito, pero Osvaldito tenía una hija llamada María. Si nosotros aplicamos el principio de que dentro de cada orden hereditario el pariente de grado más cercano excluye al pariente de grado más remoto, yo les preguntaría, habiendo fallecido el causante, Juancito, ¿en qué grado de parentesco está su hermano vivo? Colateral en segundo grado. Segundo grado, exactamente. ¿Y en qué orden de parentesco está María, que es la sobrina? Colateral en tercero. Colateral tercero. Tercer grado. Colateral tercero, exacto. Si aplicamos este principio, el hermano vivo se quedaría con toda la herencia. Pero en la línea colateral de los hermanos y sus hijos, también funciona el derecho de representación. Por ende, María, que es la sobrina del causante, hija de este hermano prefallecido, va a ocupar el lugar que su padre prefallecido tenía, y entonces la herencia, en vez de ser toda para el hermano vivo, se va a dividir entre dos. Entre el hermano vivo, que es segunda línea colateral, y la sobrina del causante, que si bien es tercer grado colateral, asciende un grado por efectos de la representación. Lo mismo va a pasar si al momento de fallecimiento del causante le sobrevive su hermano vivo y un sobrino nieto, hijo de un sobrino prefallecido e hijo de un hermano prefallecido. Va a concurrir a la sucesión el sobrino nieto junto con el hermano del causante, es decir, la herencia se va a dividir en dos. ¿Esto por qué? Por efectos de la representación. No más allá del sobrino nieto, porque en el parentesco colateral solamente hay vocación sucesoria hasta el cuarto grado. Pero esto que les acabo de explicar del derecho de representación en la línea colateral, como les decía antes, solamente funciona para los hermanos e hijos de hermanos. No funciona, por ejemplo, para los tíos e hijos de tíos que se llaman primos. A ver, el hijo de mi tío es mi primo. Si al momento de fallecer el causante se encuentra vivo su tío y un primo, hijo de un tío prefallecido, vamos de vuelta, si al momento de fallecer el causante se encuentra vivo su tío y un primo, hijo de otro tío prefallecido, como el derecho de representación no funciona en esa línea colateral, toda la herencia del causante es del tío, porque el tío está en tercer grado de parentesco y el primo está en cuarto grado de parentesco. Entonces, este principio de la sucesión ab intestato, de que dentro de cada orden hereditario el pariente de grado más cercano excluye el pariente de grado más remoto, encuentra una excepción, dijimos, en el derecho de representación, que solamente funciona en la línea recta línea recta descendente, y en la colateral primera, es decir, la de los hermanos y los hijos de los hermanos. Tienen toda una clase dedicada a derecho de representación, así que yo me limité a explicarles lo básico para que ustedes entiendan este principio de la sucesión ab intestato. Y por último, el otro gran principio de la sucesión ab intestato es que
no se atiende ni al origen ni a la calidad de los bienes, no se atiende al origen y a la calidad de los bienes, salvo dos excepciones. La primera excepción es la que tiene que ver con la filiación por adopción. Vamos al código. La cuestión de la adopción se encuentra en la sucesión de los ascendientes en el artículo 2432. El artículo 2432 dice: los adoptantes son considerados ascendientes. O sea, los padres adoptivos son considerados ascendientes. Pero, continúa explicando este artículo, en la adopción simple, ni los padres adoptivos heredan los bienes que el hijo adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de origen, ni esta, la familia de origen, hereda los bienes que el hijo adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de adopción. Entonces, cuando uno de las características de la sucesión al intestato es que no se atiende ni al origen ni a la calidad de los bienes, una excepción la tenemos en el parentesco por adopción, en donde tenemos que ver si el hijo adoptado, que es el causante en este caso, ha recibido bienes a título gratuito, ya sea de la familia de adopción o de la familia biológica, porque en la adopción simple ni los adoptantes heredan los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de origen, ni la familia de origen hereda los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de adopción. Claro, decir que la familia de origen no recibe o la familia de adopción no reciben está muy bien mientras haya otros herederos que puedan recibir esos bienes. Entonces, el artículo concluye con esta frase que yo les voy a decir ahora: estas exclusiones no operan si en consecuencia quedan bienes vacantes. O sea, si no hay otros herederos llamados a recibir estos bienes recibidos por el adoptado a título gratuito de una familia o de otra, si no hay otros herederos, tendría que venir el Estado como titular de los derechos de la herencia vacante. Entonces el código dice, ojo, si por estas prohibiciones, estas incapacidades de heredar viene el Estado, estas incapacidades se tienen por no escritas, ¿sí? Y ahí sí recibirían las familias, ya sea de adopción o de origen, esos bienes que en principio no podrían recibir. Por otro lado, el artículo aclara, y hace muy bien, que en los demás bienes, o sea, los bienes que no ha recibido el adoptado a título gratuito de una familia o de otra, los adoptantes, o sea, la familia de adopción, excluyen a los padres de origen. Todo esto en la adopción simple. Entonces, primera excepción a que en la sucesión al intestato no se atiende al origen y calidad de los bienes, lo tenemos en el parentesco por adopción. Segunda situación en donde sí se atiende al origen y calidad de los bienes. El cónyuge. Siempre que hay un cónyuge en una sucesión, esto genera problemas. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es el régimen matrimonial que tenía ese matrimonio disuelto por el fallecimiento de uno de sus integrantes. ¿Cuántos regímenes matrimoniales conocen? El régimen Dos. de comunidad y el régimen de separación de bienes. Comunidad y ganancial. Perfecto. Escúchenme, vamos a hacer una cosa.
Yo ahora corto porque me han venido a buscar, porque quiero ir a mi casa a continuar con la clase de mi casa y no con el celular. Así que en 20 minutos seguimos, ¿sí? Seguimos con ese tema, ¿sí? Y para dentro de 20 minutos les digo las notas porque ya me las mandó el doctor Milone por WhatsApp. Así hago que no se me vaya nadie y me esperen a las 8. ¿Sí? ¿Puede ser? Listo, a las 8 nos vemos. Mil disculpas. No, buenas noches. Entonces, yo imagino que se están conectando la gran mayoría. Bueno, esperamos un par de minutitos más a que se terminen de conectar todos y ya les paso las notas. No sé si las notas ya fueron publicadas en aula virtual o no, porque me No, parece profe, que todavía no se publicaron. Bueno, No. perfecto, ya se las doy entonces, porque creo que además hay algunos problemas con el Sí Guaraní, me parece, pero bueno. Esperemos que haya un poquito más de gente y publicamos las notas. ¿Sí? Profe, consulta mientras. Sí, por supuesto. En el caso de no aprobar el primero, ¿podemos dar el segundo igual o vamos a integrador? No, das el segundo y recuperás el primero después. Buenísimo, gracias. Sí. Una pregunta. Bien. Hay un caso especialmente para eso. Ahora terminamos con este panorama y vieron que ustedes siempre nos dicen que quedó un caso sin ver, qué sé yo. Doy las notas y arrancamos directamente con los casos, ¿sí? Bien. Como porque ya dijimos cuáles son las características de la sucesión ab intestato y ahora vamos a los casos y tu pregunta va a tener respuesta, ¿sí? Gracias. No, por nada. Mientras estoy viendo cuáles son las nuevas medidas que dicen que vamos a tener a partir del viernes. Bueno. Doctor, una pregunta, Sí, si no entendí sí. mal. Si el Sí. primer examen se desaprueba, ¿podemos dar el segundo? Das el segundo y en el integrador das la parte del primero, ¿sí? Gracias. Al menos siempre fue así, no me he enterado que haya habido algún cambio. Cualquier cosa después se lo consulto a Rolieri y vemos, pero en principio siempre fue así, nos venimos manejando así, pero bueno. A cualquier cambio se los comunicamos en la próxima clase. Les paso las notas, sí. Les paso las notas. Esperen que las encuentro. Un segundito. Bueno, Rosy Sosa, 5, las notas están desordenadas, ¿sí? No están en orden alfabético. Rosy Sosa, 5, Cuevas Mónica, 4, Reyes Silvia, 4, Rodríguez Mariana, 2, Blanco Verónica, 8, Basinger, 5, González Rosy, 4, Gelbes Belén, 2, Gareri, 5, Corbalán Néstor, 6, Lago María, 2, Chiao, 2, Enrique Jonathan, 6, Kent Flavia, 5, Bacareza, 2, Tarameli, 5, Zanoli, 5, Bravo, 6, Vázquez Toreto, 8, Godoy, 5, Romero Raúl, 2, Álvarez J, 2, Torelli, 6, Molina Amarele, 7, Maravello, 5, Barrientos, 6,
Scansani 6, Valía con B corta 2, Mamani 4, Amendolaro 5, Sarmiento 7, Bojos 5, Ramos M 4, Beglio 4, Rodríguez Fariña 4, Lugo 2, Ardiles 2, Sapia 6. ¿Hay alguien que le falte la nota? Sí, falta mi nota, doctor. Romero Daniel. A ver si yo me la salteé. ¿No sos Romero Raúl? No. ¿Hay un Romero Raúl? Bueno. ¿Quién sos? Romero Daniel. Romero Daniel Alejandro. ¿Tu DNI? 23-812-402. Bueno, ya estoy consultando inmediatamente. ¿Qué nota tenés? En cuanto me la pasen, te la digo. El resto, salvo el compañero Romero, que él recién hizo la consulta, ¿a alguno le falta su nota? ¿No? Profe, yo quería confirmar si usted dijo Gelbes Belén. Yo soy Gelbes, Ludmila Belén, supongo que soy yo. Sí, obviamente. No Sí, obviamente tenés que ser vos. Gelbes Belén, sí. Sí, perfecto. Bueno, Romero, en cuanto me lo confirmen, te aviso. Dale. Bueno. Vamos a los casos de hoy. Capítulo 12. No recuerdo mal. Casos 1 y 5, ¿es así? Sí. Perfecto. Capítulo 12, orden de la sucesión ab intestato. ¿Quién tiene ganas de leerlo, por favor? A ver, ¿algún voluntario, voluntaria? Que lo lea. Si no, lo leo yo y después digo quién lo hace. A ver, el señor A falleció en 2016. Su grupo familiar estaba compuesto por su cónyuge B, casados en el 58, de cuyo unión nacieron sus hijos. C, soltero. D, casado con 2 hijos, F y G, y E, casado con una hija H. Por su parte, los padres de A gozan de buena salud, I y J, y lo mismo su único abuelo paterno, el señor K. Finalmente, el señor A tiene un hermano, L, que a su vez tiene una hija, M, y con un niño, N. El acervo hereditario se compone de 4 bienes, de los cuales una casa es propia, un departamento es propio, una casa quinta es ganancial y un automóvil ganancial. De acuerdo a esta situación familiar, pregunta 1. ¿Quiénes heredarán al señor A y en qué proporciones? Antes de comenzar a responder, ¿qué es lo que ustedes tendrían que haber hecho? Esto, que imagino que se ve, esto que es el árbol genealógico, que parece la fórmula del nitrato de cadmio, bueno, esto tienen que hacer. En cada caso tienen que hacer esto, tienen que hacer el árbol genealógico. Ahora, ¿quién tiene ganas de responder? ¿Quiénes heredan al señor A y en qué proporciones? Los y las escucho. Hijos C, D y E por los bienes propios conjuntamente con el cónyuge. Ajá. Y de los bienes gananciales C, D y E. Ajá. Porque y el el otro 50% le corresponde al cónyuge por ser socio ganancial. por ser
copartícipe de la comunidad ganancial disuelta. Esa es la Exactamente. frase del 2021. Si estuviéramos estado en el 2014, hubiéramos dicho por ser socio en la sociedad conyugal disuelta. Pero ya no se dice más sociedad conyugal, ahora hablamos de comunidad ganancial o comunidad de ganancias. Por ende, vos tenés una respuesta. Le pregunto al resto, lo que dijo la compañera, ¿es correcto? Sí, está perfecto. Bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? No. Bueno, la respuesta es correcta. Es así, es como vos decís. En los bienes propios, los herederos son sus hijos C, D y E y su cónyuge B. En los bienes gananciales, los herederos son sus hijos C, D y E, ya que el cónyuge subpartite retira la mitad que le corresponde como copartícipe en la comunidad ganancial disuelta por el fallecimiento del cónyuge. Bien, pregunta número 2. Y acá viene la respuesta para el que hizo la pregunta al principio de la clase. Tiempo después de morir el señor A... Sí, escucho. Disculpe, una consulta con respecto al tema de liquidación ganancial. Uh-huh. Yo lo hice distinto, o sea, me dio lo mismo, pero lo que hice yo fue agarrar toda la masa ganancial conjunta y darles un medio al cónyuge supérstite, que es lo que le corresponde, y después un sexto, que sería la otra mitad dividida en 3, que son los 3 herederos. Está hecha así parcial. ¿Está mal porque en realidad tendría que discriminarla del cónyuge supérstite o queda bien igual? Lo que pasa es que el cónyuge supérstite no hereda en los gananciales. Ante la presencia de descendientes, el cónyuge supérstite no hereda. Vos me dirás, bueno, pero retira su 50% o hace suyo el 50%. Sí, pero no a título de heredero. Y vos fíjate que la consigna es ¿quiénes heredarán al señor A? No, la consigna no es cómo se distribuyen los bienes de A a su fallecimiento, sino quiénes heredarán. Entonces sí o sí tenés que hacer la distinción con las cuestiones hereditarias. ¿Sí? Perfecto. Ok, Simón. Puedo Listo. avisar de que retira su parte, pero no puedo usar la palabra heredan porque no hereda el cónyuge supérstite. En los gananciales, exactamente. Exactamente. Bueno, tiempo después entonces de morir el causante, fallecen sus 3 hijos, C, D y E. ¿Cómo se distribuyen sus bienes y cuáles son sus herederos? Los escucho. Yo por lo que entiendo, la parte de D le corresponde a F y a G. La parte de la parte de D, ponele que D se llama Daniel. ¿Sí? La parte de Daniel, ¿a quién le corresponde entonces? a los hijos F y G. Uh-huh. La parte de E, de Ernesto, al hijo, Horacio, sería con H. Y la parte de C iría para el ascendiente, en este caso la madre, y los abuelos paternos. Y J creo que serían, ¿no? No, solo la madre. A ver, vamos a arrancar con cada uno de los causantes de esta nueva sucesión. C, perdón, vamos a dejar a C en último término. D de Daniel está casado y tiene 2 hijos. Para la sucesión de D de Daniel, los bienes que Daniel ha recibido por la sucesión de su padre, ¿son propios o gananciales? Propios. Propios. Entonces, en los bienes propios, recuerden que el cónyuge supérstite hereda como un hijo más. Entonces, en la distribución de bienes que acaba de hacer el compañero, donde dijo que por fallecimiento de D de Daniel le suceden sus hijos F y G, la respuesta es incompleta. También lo sucede a D de Daniel, su cónyuge. La o el cual no tiene nombre, ¿sí? Pero el cónyuge es heredero porque para la sucesión de D de Daniel,
los bienes son propios. No importa que hayan sido gananciales del padre, para la sucesión de él son propios, ¿sí? Lo mismo sucede en la sucesión de E de Ernesto. Para la sucesión de E de Ernesto, los bienes son propios. Entonces, al fallecimiento de E de Ernesto, sus herederos son su hijo H y su cónyuge, la o el cual no sabemos su nombre, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Perfecto. Luego tenemos la que a priori parece más complicada, aunque es justamente la menos complicada, que es la de C de Carlos. C no tiene descendientes. C no tiene cónyuge. C que tiene ascendientes. ¿Qué dijimos en la primera parte de la clase? Dijimos, en los ascendientes no hay derecho de representación. Por lo tanto, el pariente de grado más cercano excluye al pariente de grado más remoto. ¿Cuál es el pariente ascendiente más cercano que tiene el hijo C de Carlos? La madre. B. La madre B de Beatriz. Por ende, la única heredera del hijo C de Carlos es la mamá B de Beatriz, y no los abuelos paternos, porque no hay derecho de representación en la línea recta ascendente. ¿Sí? Por ende, todos los bienes de C van a B. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Los que lo habían hecho distintos, ¿se dan cuenta por qué estaba mal? ¿Sí? Para el que preguntó, no me acuerdo quién era, ¿eras vos, Omar, el que preguntaste qué pasaba cuando no había prefallecimiento, sino post-fallecimiento? Para el post-fallecido, Omar, los bienes son siempre propios, entonces se distribuye entre los hijos y el cónyuge, ¿sí? Supongamos que el señor A no hubiese tenido hijos, es decir, no existirían ni sus hijos C, D y E, ni tampoco F, G y H. ¿Cómo deberían distribuirse sus bienes? Ojo que acá, fíjense, la pregunta no es quiénes heredan a A, sino cómo se distribuyen los bienes, que es distinto. Acá no preguntamos quiénes son los herederos, sino cómo se distribuyen los bienes, que es otra cosa. Los escucho. Va a depender de si son bienes propios y de los bienes gananciales. Exacto. Entonces, es cierto lo que decís. Y entonces, ¿cómo se distribuyen los bienes? El 50% de los bienes propios, el 50% va para el cónyuge. Sí. Y el 25% va para J y otro 25% para I. Exactamente. Esos son los bienes propios. ¿Y en los bienes gananciales? Y en los bienes gananciales, el 50%, por ser bienes gananciales, le corresponde a la cónyuge, que no es herencia, como dijimos, y sí. de la masa que resta, el 50% le corresponde al cónyuge, el 25% a J y el 25% a I. De la masa que resta, la mitad es para el cónyuge y la otra mitad se divide entre dos, entre J e I. Exacto. Exacto. Entonces, si vos, si vos tuvieras que hacer, ¿tu nombre cuál es? Así te trato por el nombre. Verónica. Verónica. Perfecto, Verónica. Si vos tuvieras entonces, Verónica, que saber cómo se dividen los bienes de A en este caso, y tuvieras que decir cuánto tiene de titularidad B, cuánto tiene de titularidad I y cuánto tiene de titularidad J, ¿qué podrías decirnos? O sea, ¿cómo suponete que hay una casa propia y una casa ganancial? ¿Cómo queda la titularidad de esos bienes? ¿En porcentajes o en fracciones? De los bienes propios,
el 50%, en estos casos, ¿no? El 50% para el cónyuge y el resto dividido en la cantidad de sucesores que continúan. Claro, que son I y J. ¿Cuánto le toca? Claro, en este caso I y J, pero si fuera H, I, J, K... en este caso puntual. I y J, ¿cuánto? I, J, 25 y 25. Ahora, escúchame, Verónica. Sí. Tu respuesta es correcta. Si lo tuvieras que poner en números fraccionarios, ¿cómo, en vez de decir 50, 25 y 25, cómo lo expresarías? Es más fácil por eso. Un medio para el cónyuge y... Pueden ayudarla, ¿eh? Por favor. Y un cuarto sería. Exacto. Ahí está. Un medio y un cuarto. Esto que yo les hago no es para martirizarlos con matemáticas. ¿Saben lo que pasa? Cuando ustedes sean abogados y abogadas y quieran inscribir los bienes en los registros inmobiliarios, van a tener que usar números fraccionarios y no números decimales. Y si ustedes mandan a inscribir un testimonio de una sucesión con lo que acaba de decir Verónica, el registro se los va a rebotar, diciendo corrija las fracciones. ¿Saben por qué? Porque no se pueden usar diferentes denominadores para la misma sucesión. ¿Cuál es el error? A ver, Verónica, no lo tomes como señalar un error, simplemente esto es para que se aprenda. No se puede poner un medio, un cuarto y un cuarto. Hay que ir siempre al mismo denominador. Entonces, en vez de poner un medio, vas a poner que B, cónyuge superior, tiene 2 cuartos. Porque 2 cuartos es igual a un medio. Entonces vas a poner 2 cuartos para B, 1 cuarto para I y 1 cuarto para J. ¿Entendés? Siempre hay que usar el mismo denominador. Bárbaro. Perfecto. Bueno, ahora... Profe, una pregunta. ¿En el parcial tenemos que poner así, tipo con fracciones? Depende de lo que en el parcial te digamos. Si te dice expresar en números fraccionarios o cuánto le toca a cada uno en fracciones, sí. Si te dice cuánto le toca a cada uno en valores, tendrás que hacer la cuenta en valores, ¿sí? Nunca te lo vamos a preguntar en números decimales. Eso es lo que ya te aseguro. Jamás en decimales. Bien. Y jamás te vamos a pedir que pongas porcentajes, así 25, 12,5, nunca. O en valores o en números fraccionarios. Gracias. A ver, no, de nada. A ver, Verónica, veo que la tenés más o menos clara. Hacé lo mismo con los bienes porque recién hiciste el de los bienes propios. Hacé lo mismo con los bienes gananciales. ¿Con fracciones? No. Y sí, es una pavada. Si lo sabes. Pueden ayudarla a Verónica. Por favor. Puede ser 6 octavos para el cónyuge y 1 octavo para acá. Exactamente, Jonathan. Quedaría bien ahí. Muy bien, queda 4 octavos para el cónyuge como socio en la comunidad disuelta, más 2 octavos, que es la mitad de lo que es hereditario, como heredero. 4 octavos más 2 octavos, 6 octavos. Los otros 2 octavos se dividen por cabeza entre los ascendientes, I y J, por ende 1 octavo cada uno. Así que la cuenta final es 6 octavos, 1 octavo y 1 octavo. Muy bien, Jonathan. Así se hace. Así se hace. ¿Sí? Bueno. Sigamos. El señor A se había separado de hecho de su esposa, B, en 1984, y se fue a vivir con la señora W, con quien tuvo otro hijo llamado X. En atención a estas circunstancias, ¿cambia la respuesta de la pregunta 1? Los escucho. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creen muy bien. Creen muy bien. ¿Quién sale? Ya el cónyuge
en los bienes propios no participaría y quedaría C, D, E y X. Quedarían C, D y X, exacto. Es decir, para decirlo de una manera simplista, sale el cónyuge siempre que lo teníamos como heredero. Cada vez que teníamos a B larga de Beatriz como heredero o como heredera, la sacamos. ¿Por qué? Porque la separación de hechos sin voluntad de unirse excluye la vocación hereditaria recíproca entre cónyuges. Sacamos a B siempre que la teníamos como heredera e incorporamos a un heredero más, que se llama X. Esto en los bienes propios no cambia la parte que le toca a C, a D y a E, porque siempre se dividía entre 4, pero sí cambia en lo que respecta a los bienes gananciales, porque del 50% que se dividía entre 3, ahora se va a dividir entre 4, porque hay un hijo más. B de Beatriz nunca pierde el derecho al 50% ganancial, porque eso no lo tiene como heredera, sino que lo tiene como cónyuge supérstite en la comunidad ganancial disuelta por la muerte del señor A. Por lo tanto, el 50% de los gananciales, por más separación de hecho, divorcio o cualquier otra causal de pérdida de vocación sucesoria, la cónyuge supérstite no lo pierde. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Preguntas, dudas respecto de esto? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. Último punto de este caso. Imaginemos que dentro de este grupo familiar se encuentra F y F muere. Recuerden que F es un nieto del causante A. F se muere. Al momento de su muerte, solamente se encuentran vivos M, que es la hija o hijo del hermano de A, por eso digo que hay que hacer esto, porque si no es imposible hacer esto sin un cuadro, sin un árbol genealógico. Entonces, al momento del fallecimiento de F, solamente está viva, o vivo, ya no me acuerdo. M, que es hijo o hija de L, hermano de A, N, que es hijo de M, y X, un hijo de A. Perdón, y W, que es la nueva pareja del causante A, con quien A nunca se había casado. ¿Quién hereda F? ¿Qué respondieron? Yo contesté M. Bueno, Yo a ver, vos contestaste, si está a ver, bien. perdón, vos contestaste M, o sea, vos le diste vocación sucesoria a M como colateral de F. Perfecto, bien. ¿Qué otra respuesta tenemos? Yo consideré que quedaba vacante o para el Estado o algo porque, no sé si lo hice bien, porque L era el tío abuelo y es el último grado de colateral. M y N no llegarían. Ajá, bien. ¿Otra respuesta? Comparto la misma, o sea, para mí M no llega porque es quinta y la hija es sexta. O sea, ninguno llega y bueno, W la sacamos de entrada de la ecuación. Porque no es nada W. No es nada exacto. directamente. Claro, Bien. claro, W ya ni lo tuve. W es nada. Bien. ¿Alguna otra respuesta? Hay dos posibilidades entonces. O hereda M o hereda el fisco. ¿Qué piensan? Obviamente, los que ya hablaron ya dijeron lo que pensaban. ¿El resto qué piensa? ¿Cuál? ¿Hereda el fisco? Yo creo que hereda el fisco. Hereda el fisco. Hereda el fisco. Exactamente. En realidad, ojo, vamos a ser precisos y ya empezamos a hablar con propiedad. El fisco no es heredero. Nosotros en la charla de café decimos hereda el fisco, pero acá no estamos en charla de café. El fisco recoge los bienes en su carácter de titular de todos los bienes que no tienen un dueño particular. Pero el fisco no es heredero. Eso recuerden.
Acá va a recoger los bienes el fisco porque M es un colateral en 5º grado de parentesco. Para llegar a M, yo tengo que contar. El primer grado es D de dedo. El segundo grado es A. El tercer grado es I. El cuarto grado es L. L es el tío abuelo. Y ahí se cortó la vocación sucesoria de los colaterales. 4º grado. M es el hijo o hija del tío abuelo. Por ende, M no tiene vocación sucesoria. Hay un solo caso en la historia jurisprudencial argentina, un solo caso, donde se hizo lugar a la vocación sucesoria de un colateral más allá del 4º grado. ¿Y saben en qué grado dio vocación sucesoria a este colateral? En el 8º grado. Y eso pasó en el año 2011, 2012. Y ustedes no se imaginan en qué situación, pero cuando yo les diga en qué situación, todos van a decir, ¡ah! Y van a reconocer que la decisión de la justicia fue la correcta. ¿Saben dónde? ¿Saben en qué caso? ¿Alguno se imagina? ¿O por ahí lo sabe? Belgrano puede ser. ¿En cuál? Belgrano con la donación, una donación que había hecho. No, en el caso Barreda. ¿Se acuerdan? Algunos habrán sido contemporáneos, otros, los más jóvenes, lo sabrán por las crónicas periodísticas, el caso Barreda. El que odontólogo, mató a la mujer, a la abuela, a la hija y al perro. Exactamente, y que las mató en el orden sucesorio necesario para ser él el único heredero, porque no es que fue asesinando al tuntún a medida que asomaban la cabeza por la puerta, sino que fue matando en orden para él ser el único heredero. Se le reconoció vocación sucesoria a un colateral en 8º grado para poder demandar la indignidad de Barreda y así privarlo de la herencia. Había una respuesta más fácil, que era en el código de Vélez darle legitimación para pedir indignidad al fisco y que el fisco hiciera lo suyo y la herencia se quedara vacante. Pero en el código de Vélez, a diferencia de lo que pasa en el Código Civil y Comercial, el fisco no tenía entidad para demandar la indignidad de nadie. Entonces, la jueza, a cargo de la sucesión de la familia Barreda, tuvo que darle y reconocerle vocación sucesoria a un colateral en 8º grado, y así habilitarlo a pedir la indignidad de Barreda. Es el único caso. Pero siempre decimos esto, si ustedes en algún parcial nos dicen que un colateral en 8º grado tiene vocación sucesoria, les ponemos un 2. Porque no es así. Simplemente yo les cuento lo que pasó en un único caso en la historia jurisprudencial argentina. Entonces, les decía cuál era el único caso donde se le había reconocido la vocación sucesoria a un colateral en el 8º grado, ¿sí? Romero Daniel, que habías preguntado, Romero Daniel Alejandro, 2, ¿sí? Romero Daniel Alejandro. Bien. Bueno, ¿alguno otro tiene dudas sobre la nota? ¿No? Bueno, ya están dadas. Sí. ¿Cuál? ¿Quién? Bueno, a veces pasa. Marbegio, a ver, Marbegio, que estás ahí escribiendo. Marbegio, yo lo dije como Maravegio, pero es Marbegio 5. Marbegio 5. ¿Sí? Bueno. Cuando tengas ahí el dato de la compañera que está preguntando la nota, me lo decís o me lo escribís en el chat. Bien. Entonces, bueno, el fisco. Vamos al segundo caso. El caso número 5. Caso número 5. Exclusión del cónyuge supérstite. El señor Rinaldo era viudo y tenía
2 hijos del primer matrimonio. Se había casado con su segunda mujer, Carolina, en 1989. En 2013, luego de algunos conflictos conyugales, Reinaldo dejó el hogar y se fue a vivir con otra mujer. En 2016, Reinaldo falleció. Sus hijos se presentan al sucesorio y pretenden excluir a Carolina de la sucesión de su padre, invocando el artículo 2437 del Código Civil y Comercial. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué extremos deben probar y cómo opera la carga de la prueba? Los escucho. ¿Qué tienen que probar los hijos de Reinaldo para excluir a Carolina? La separación de hecho. El que lo dijo muy bajito, pero te escuché. La separación de hecho. ¿Cómo opera la carga de la prueba? O sea, ¿quién tiene que probar la separación de hecho? El que alega. Los 2 hijos. El que alega. Es decir, en este caso, los hijos del señor Reinaldo. Bien. Deben plantearlo... Sí, escucho. Yo no sé si leo mal o me falta algo, pero en ningún lado dice que la casa era ganancial, sino que vivían ahí. Por ahí era una casa propia de él. No dice que era ganancial. Dice que vivían no dice ni que era propia, ni que era ganancial, ni tampoco dice cuáles son los bienes que tenía el señor Reinaldo a su fallecimiento. No, a lo que ve que por ahí, o sea, probar la separación, pero si prueban que era propia, también creo que es una opción. Sí, cómo. A ver, si era propia, justamente es por el motivo por el cual Carolina se presentaba en el sucesorio. Si hubiera sido ganancial, Carolina se presentaba en el sucesorio como cónyuge y retiraba su 50%. Justamente me da la impresión que los bienes del señor Reinaldo eran todos propios, o había bienes propios, con lo cual Carolina tenía vocación. Porque los bienes propios, el cónyuge de su parte hereda la misma parte que cada uno de los hijos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahí lo estaba releyendo. Perfecto. Bien. Deben plantearlo en el mismo juicio sucesorio por una acción independiente. Mismo juicio. En el mismo, ¿no? El mismo sucesorio. A ver, en realidad procesalmente corresponde la tramitación de un incidente que va a sustentarse ante el mismo juez del sucesorio. Es un incidente. Bien. Suponiendo que Reinaldo no hubiese tenido descendientes y realizara un testamento instituyendo herederos, ¿podrían estos herederos testamentarios plantear la exclusión de Carolina? Sí, yo creo que sí. Bien, perfecto. Y si, a ver, está bien. Y en definitiva, esta exclusión de Carolina sería una especie de una acción que ustedes ya estudiaron por el primer parcial. ¿Cuál sería? Petición de herencia. Petición de herencia. Exacto, porque acá tenemos, no es una petición de herencia en sentido estricto, pero es muy parecida a la petición de herencia porque tenemos a 2 personas que son los herederos testamentarios, y a Carolina, que están ocupando, o a Carolina, que estaría detentando bienes de una persona fallecida, invocando título hereditario. En realidad, es un incidente de exclusión de vocación sucesoria, pero es muy parecido a una petición de herencia. ¿Alguno hizo la variante B, la del ANSES? Bueno, las salteamos. Planteo B larga. La señora Matilde, en su calidad de cónyuge, inicia la sucesión de su marido Orlando. Estamos ahora en otra realidad familiar. La señora Matilde, en su calidad de cónyuge, inicia la sucesión de su marido Orlando, fallecido en noviembre de 2016. El matrimonio no había tenido hijos, por lo cual solo cita a los padres de Orlando a presentarse en el sucesorio. Los padres de Orlando, Manuel y José, se presentan y plantean la exclusión del cónyuge por separación de hecho.
La causal de exclusión es separación de hecho, demostrando la existencia de un juicio de divorcio en trámite, donde jamás se dictó sentencia por el fallecimiento de su hijo. Tarea. Teniendo en cuenta la situación narrada, ¿resultaría viable la exclusión de Matilde como heredera de Orlando? Los escucho. Y acá estamos en una situación similar, demostrando que estaban separados de hecho, que normalmente debe estar detallado en los hechos de la demanda de divorcio. Creo que es suficiente. Bien, Eliana, demostrando que estaban separados de hecho. Ahora, ¿se puede probar la separación de hecho diciendo que había un juicio de divorcio en trámite? Vos decís que sí, sí, del escrito de inicio, conjunto, o de la demanda y contestación, surge la separación de hecho. Perfecto. Ahora, respondeme vos esto, Eliana, ya que respondiste vos la uno. ¿Qué defensas podría oponer Matilda? Que estaban juntos y que no habían vuelto en pareja y que no tiene una sentencia firme el divorcio. Es decir, vos alegarías que se habían reconciliado luego de la presentación de la demanda conjunta de divorcio o de la demanda y contestación, que se habían reconciliado y que había cesado la separación de hecho, ¿sí? Por lo tanto, no existiría causal de pérdida de vocación sucesoria. ¿El resto piensa igual que Eliana? ¿Qué piensan? ¿Piensan lo mismo? ¿Piensan distinto? ¿Podría probar otra cosa, Matilde? Están todos pensando. Vos fuiste por el mismo lado. Perfecto. Bien, bien. Están todos pensando a ver cómo forma River mañana con los 10. ¿Qué les pasa? Qué cosa seria. Bueno, bien. Si no se hubiese iniciado juicio de divorcio, ¿cambiarían las respuestas anteriores? No, plantearían lo mismo los padres, que estaban separados de hecho. Exacto. No cambiarían las respuestas porque siempre los padres irían por la pérdida de vocación sucesoria por la separación de hecho. Obviamente, irían por otro medio de prueba, pero siempre la causal hubiera sido la misma. Bien, perfecto. Bueno, ya hicimos ambos casos, con lo cual me siento verdaderamente satisfecho. Entonces, yo ahora les pregunto, del tema de sucesión al intestato, sucesión de descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales, ¿qué dudas tienen? Imagino que ustedes han leído los artículos del código. ¿Qué dudas tienen? A ver, pregunten. Hacemos a la inversa, preguntan ustedes. A mí me queda una duda con respecto al caso de premorencia. Te escucho. Si la persona, digamos, que teóricamente tendría el derecho de representación, nace después del fallecimiento, bajo los términos de fertilización asistida. ¿En qué queda eso? ¿Después del fallecimiento de quién? Digamos, del causante. Usted explicó el caso de premorencia, ¿no? Digamos, que muere el padre, muere el hijo, digamos, como para el derecho... No, el abuelo está vivo, pero muere el padre, entonces el hijo digamos, para excluir al... bueno, no me sé muy expresar, pero me entiende lo que yo más o menos le quiero decir. A ver si yo te lo... Después del, digamos, con esa cuestión del derecho de a ver, Diego, si yo te entiendo. Cuando fallece el abuelo, sí. A ver, fallece el señor A, el señor A. Al momento de fallecimiento del señor A, tenía un hijo llamado B, que está vivo,
Sí. Y este señor A tenía otro hijo, C, que había prefallecido. Sí. Al momento de fallecer el señor A, no hay más descendientes. Luego del fallecimiento del señor A, por un método de fertilización asistida, de este hijo C, premuerto, nace un hijo, que vendría a ser su nieto. ¿Es así? Sí, esa es la... Nieto, bien. Bien. Nieto que no existía al momento de A. El fallecimiento. Claro, y yo te diría que si nació en el término de 300 días después del fallecimiento de C, te diría que sí. Ahora, suponete que por una decisión judicial, este nuevo nieto nace 5 años después de la muerte de su padre y un año y medio después de la muerte del abuelo. ¿Tiene derechos? No hay ninguna norma en el Código Civil y Comercial que pueda responder con exactitud a tu pregunta. Claro, Por lo tanto, no, tu duda es muy razonable. No hay ninguna norma en sí. Yo te diría que no. Yo te diría que no y te digo por qué. Porque para ser heredero se necesita existir al momento de la muerte del causante, porque esa es una de las reglas primeras que nosotros aprendemos en derecho sucesorio. ¿Sí? ¿Qué cosa aprendemos en la primera clase? Personas que pueden suceder al causante. Puede ser al causante las personas humanas existentes al momento de su muerte. Entonces yo tengo que decirte que no. Yo tengo que decirte que no, salvo que haya nacido, te vuelvo a decir, después de los 300, antes de que pase el tiempo de los 300 días de la muerte de su padre, que es el hijo del causante. ¿Eso podría ser contemplado, digamos? Todo, mira, hoy en día todo puede ser contemplado. Claro. Hoy en día los jueces están dictando sentencias donde contemplan todo. Yo tampoco lo planteaba desde el punto de vista, digamos, de un año. O sea, yo decía, por ejemplo, al día después, digamos, de la muerte. O sea, con diferencia de un día. Bueno, y yo te diría, entonces te diría, o te preguntaría, al momento de la muerte del causante, A, que es el abuelo, ¿estaba concebido este nieto? Y seguramente. Entonces te digo que sí, porque las personas por nacer adquieren derechos. Claro. ¿Sí? No importa si es por fertilización asistida o no. Bueno, ese era el término, lo que pasa es que yo no me sabía expresar bien, ese era el término a lo que yo me refería, porque si la persona, o sea, según el código, la persona por nacer adquieren derecho desde el vientre, digamos, de la madre, o sea, uno de los derechos que adquiriría sería el derecho hereditario, digamos, No me cabe duda, pero no me cabe duda. Con vida, eso sí. A condición que nazca con vida, no me cabe duda. Sí, por supuesto. No me cabe duda de eso, Diego. No me cabe duda de eso. Pero no, por favor, Diego, para eso estamos. Esto es lo lindo de las clases. Lo lindo de las clases no es la explicación que yo puedo dar. La explicación que yo puedo dar es lo mismo que está en el libro, solamente narrado. Lo lindo es la interacción entre el docente y ustedes en este entorno virtual con las limitaciones propias. ¿Sí? Me quedó dando vuelta esa cuestión, por eso... Sí, está perfecto, Diego, está perfecto. Gracias. Bueno, de nada. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen de sucesión al intestato? Vamos. Preguntas. Sucesión de los descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales. No me hablen de representación, porque eso hay una clase, y no me hablen mucho de sucesión del cónyuge, porque hay una clase también específica de eso. Entonces, excluyendo esos dos temas, ¿qué dudas tienen? Yo tengo una pequeña duda con el artículo 2440. Déjame que llegue, Jonathan. 2440. Sí. Hermanos bilaterales y unilaterales, que en el Código de Vélez eran hermanos de doble vínculo y de vínculo simple. Esto es muy sencillo, Jonathan. Mirá, te voy a poner a vos como ejemplo. Perdón porque vos vas a ser el causante. ¿Sí? Vos te morís, Jonathan. Que suceda dentro de 100 años, ¿sí? Pero vos falleces. Al momento de tu fallecimiento, no tenés hijos, descendientes, no tenés cónyuge, no tenés ascendientes vivos.
Tus únicos parientes son un hermano, que es hijo de tu papá y de tu mamá, y un medio hermano, que es hijo de tu mamá, con otra pareja. Indudablemente los dos son hermanos tuyos. ¿Sí? El que es hijo de tu papá y tu mamá y el que es hijo de tu mamá con otra pareja son hermanos tuyos. Pero son hermanos desde el punto de vista jurídico iguales, y no, porque con un hermano vos compartís papá y mamá, y con otro hermano solamente vos compartís mamá. Con el hermano que vos compartís papá y mamá se llama hermano bilateral. Antes se llamaba de vínculo doble. A mí me gustaba más de vínculo doble, que bilateral, bueno, es el nuevo nombre del código, es lo mismo. El hermano con el que solamente compartís mamá, antes se llamaba hermano de vínculo simple, ahora se llama hermano unilateral. Entonces, ¿cómo se divide tu herencia? Se divide tu herencia de tal manera que el hermano de vínculo simple o unilateral siempre va a recibir la mitad de lo que recibe cada hermano de doble vínculo o bilateral. ¿Y sabes cómo se hace? Multiplicando por 2 a la cantidad de hermanos bilaterales. Ejemplo, en tu caso, que yo te acabo de poner de ejemplo, vos tenés un hermano de doble vínculo y un hermano de vínculo simple. ¿Sabes cómo se divide o cómo se distribuyen tus bienes? Tu hermano de vínculo doble recibe 2/3 y el hermano de vínculo simple recibe 1/3. El hermano de vínculo simple siempre recibe la mitad. Y si vos tenés 2 hermanos de vínculo doble y uno de vínculo simple, ¿sabes cómo se divide? El denominador es 5. Cada hermano de vínculo doble recibe 2/5. 2/5 más 2/5, 4/5. Y el hermano de vínculo simple, 1/5. Entonces el hermano de vínculo simple recibe la mitad de lo del hermano de vínculo doble. ¿Sí? Tenés que hacer la cuenta así. Suponete que tenés 3 hermanos de vínculo simple, de vínculo doble. Bueno, hay que hacer cuenta como si fueran 6. Y entonces cada hermano de vínculo doble va a recibir 2/7 y el hermano de vínculo simple 1/7. Es así. Eso es el 2440 primer párrafo. ¿Sí? Bueno, sigamos con las preguntas. A ver, les hago una pregunta yo. Supongamos que fallece un causante y lo sobreviven su sobrino y un tío. ¿Quién hereda? El tío. ¿Por qué? Porque es el colateral en grado más próximo. ¿Qué grado tiene el tío respecto al causante? El segundo colateral en tercer grado. ¿Y el sobrino? Era línea colateral. No, el sobrino, Jonathan. Un cuarto. No, el sobrino, Jonathan. Está en la misma línea, me parece. Primera. Hijo del hermano. Tercera. Tercera, Eliana, exacto. El sobrino del causante está en el tercer grado. Ustedes recuerden siempre que el sobrino nieto es el cuarto. Y ahí se cortó. Entonces, si el sobrino nieto es el cuarto, el sobrino es el tercero. Entonces, si el sobrino es el tercero, como bien dijo Eliana, y el tío es el tercero, como bien dijo Jonathan, ¿quién recibe los bienes del causante? Hay 2 posibilidades. O lo recibe alguno de ellos en su totalidad, o se parte la herencia por mitades. ¿No sería en este caso el sobrino? ¿Por qué? ¿No podría entrar en representación del hermano por ahí si hubiese premuerto en el caso? Y el derecho de representación es para que no se produzca la injusticia de que uno, el vivo, reciba todo en desmedro del hijo del premuerto. En este caso no hay ningún premuerto. O sí, hay un premuerto, pero no hay otro que reciba todo. En ese caso, en el orden de prelación, el pariente de
Se toma el pariente de grado más próximo, que sería el sobrino, y desplazaría al tío. Pero los dos están en el grado más próximo, los dos son tercer grado. Sí, hay tres líneas de parentesco colateral. La primera, que es la de los hermanos y sus hijos. La segunda, que es la del tío y su hijo. Lo digo en singular porque se corta en el primo. Y la del tío abuelo, que está ahí solito. Pero el tío está en tercer grado y el sobrino está en tercer grado. ¿Quién recibe los bienes? Ahí en el chat dijeron los dos por Los que están igual. en línea descendiente excluyen a los de línea ascendiente. Por lo tanto... En la línea recta. En la línea recta, Simón. Claro. En la línea recta. En la línea recta. Bueno, el código lo pensó por nosotros. O sea, dejemos de pensar porque en esta solución el código tomó partido en este problema. Y entonces el 2439, segundo párrafo, dice: los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales. Esto significa que a igualdad de grados, el sobrino desplaza al nieto, al tío. ¿Por qué? Porque lo decidió el código. Es una decisión de política legislativa. Estaba tan errado, entonces. No estabas tan errado, exactamente. Era una pregunta con trampa. Pasa que hay que leer el código, muchachos y muchachas. Uno supone que ustedes leen el código. Pero bueno. Bueno, pregunten, vamos, pregunten. Estos minutos son para ¿Podría ustedes. entonces el tío plantear una petición de herencia, en ese caso? No, porque el tío pierde. El que podría plantear una petición de herencia sería el sobrino del causante, si es que el tío está en posesión de los bienes. Bien. Sí, Pero sí. cualquiera de los dos, en ese caso, Sí. quizás lo podría plantear, ¿o no? Sí, en realidad es una exclusión de vocación sucesoria, que es muy parecida a una acción de petición de herencia. ¿Sí? Doctor, el 2440, sí. que lo vimos recién, que es la concurrencia de hermanos bilaterales y unilaterales. Y dice punto aparte, y dice: en los demás casos, los colaterales que concurren heredan por partes iguales. ¿De qué habla ahí? ¿De qué habla? Bueno, suponete que fallece el causante. Lo sobrevive un primo hermano por línea materna y 5 primos hermanos por línea paterna. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tenés primos, Eliana? Sí. ¿Tenés primos por línea paterna y por línea materna? No. Solamente por una sola línea. Pero me los puedo imaginar igual. Te los puedes imaginar, exacto, buenísimo. Suponete que el causante es alguien parecido a vos y que tiene primos por ambas líneas, por la línea paterna y línea materna, y tiene un primo por línea paterna y 5 por línea materna. ¿Qué dice el código? En los demás casos, o sea, en todo lo que no hay excepción, los colaterales que concurren heredan por partes iguales. Significa que la herencia del causante se va a dividir por 6. ¿Sí? Obviamente, ¿quién sale perjudicado? Y el único primo por línea paterna, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, es así. Es así. O lo mismo sucedería si al fallecimiento del causante tiene un tío por línea paterna y 7 tíos por línea materna. ¿Y cómo heredan? Y todos por cabeza, se divide por 8. ¿Sí? Esto a excepción de entonces lo que dijimos antes, que no sean, por ejemplo, todos primos o todos tíos, pero que sean del mismo grado. Claro, exactamente. O sea, si al fallecimiento del causante le sobrevive un tío y 5 primos de la otra línea, un tío paterno y 5 primos de la línea materna, el que hereda es el tío. Porque ahí va el principio de que dentro del mismo orden, el pariente de grado más cercano excluye al más remoto. Y el tío está en tercer grado y los primos en cuarto. ¿Sí? ¿Está bien?
Bueno. Sigamos con las preguntas, si quieren y tienen. ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas, su señoría? Yo de algo que dije recién. Dale. ¿El primo no es tercer grado? No, el primo es cuarto. Porque no te olvides que tenés que ir al antecesor común. El primo es Me cuarto. faltó uno. Sí. Vos para ir de grado en grado, vos no vas así, derecho. Vos tenés que ir así. Si vos tenés que ir a hacer... Lo más sencillo es saber lo que pasa con tus hermanos. Tu hermano o tu hermana no está en primer grado de parentesco respecto de vos, está en segundo, porque tenés que ir al antecesor común y bajar. ¿Sí? Entonces funciona así. Por eso es que el tío está en tercer grado y el primo está en cuarto, porque el hermano está en segundo. El sobrino está en tercero y el sobrino nieto en cuarto. Claro, yo debería ascender hasta mi abuela para ir descender a mis primos. Vos deberías descender a tu abuela para llegar a tu primo, exacto. Bárbaro. Doctor, si no me pudiera repetir porque no alcancé a copiar, ¿cómo se saca la cuentita ahí del simple, de la opción simple? Sí, tenés que multiplicar por 2 a los hermanos de vínculo doble. Bien, es eso. Así de sencillo. Si hay un hermano de vínculo doble y un hermano de vínculo simple, en vez de 1, para la cuentita tenés que hacer de cuenta que son 2. Bien. Y entonces sumás 2 de vínculo doble, que es ficticio, porque no hay 2 de vínculo doble, hay 1, pero a los efectos prácticos es como si fueran 2 de vínculo doble y 1 de vínculo simple. Por eso la herencia se debe ir en 3, de las cuales 2 partes le vas a dar de vínculo doble y 1 el de vínculo simple. Siempre el de vínculo simple tiene que recibir la mitad de lo del vínculo doble. Bien. Siempre. En fracciones, digamos, en fracciones. Sí, por supuesto, porque si no en mi caso sería 33,33 para el de vínculo simple y 66,66 para el de vínculo doble. Y siempre nos queda algún decimal suelto. Por eso hablamos de fracciones, que eso hace que no queden decimales sueltos. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Si no, cortamos acá, ¿eh? No, por mi parte no. Estamos acá, entonces. Bueno, nos vemos la próxima, gente. Entonces, sí, las notas están dadas y todo, así que bueno, ya está. ¿Sí? Bueno, Bueno, Hasta luego. nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau, chau.